Los primeros cristianos se sentían seguidores de Jesús, de su manera de vivir y de su proyecto. Un proyecto novedoso que abre a nuevos horizontes la relación con los demás y con Dios. El proyecto del reino de Dios. El mensaje de Jesús llena de esperanza a todos aquellos que no han sido tomados en cuenta en la sociedad judía. Frente a las desigualdades y exclusiones que se ven en la religión judía y en la sociedad de su tiempo, Jesús promueve un grupo fraterno, igual y solidario. Una comunidad cuya norma de vida y conducta esté regida por el amor. En el video de hoy, el proyecto de Jesús. Acompáñenme. ¿Qué tal, jóvenes? Sean bienvenidos a una nueva experiencia en este salón de clase. Antes de iniciar, dale like, suscríbete y activa la campanita para que el señor YouTube te mande las notificaciones cuando suba un nuevo video. Ahora sí, empecemos. El proyecto de Jesús se caracteriza por ser universal y abierto a todas las personas. Eso, con su manera de vivir y relacionarse con Dios y con los demás, nos muestra cómo es la vida nueva y plena vivida desde el amor de Dios. El proyecto de Jesús es la salvación universal. En todas las personas se sabe y se siente hijos e hijas de Dios. Esa certeza de filiación divina lleva no solo a tener un sentimiento de cercanía y de confianza en un Dios próximo y Padre, sino que transforma la mirada sobre todos al sentirlo y creerlo como hermanos y como hermanas del mismo Dios Padre. Y a esto nos interpela a comportarnos como hermanos. La forma que Jesús tiene de relacionarse con sus discípulos y la relación que se establece entre ellos son la manera de demostrar a la humanidad cómo es un mundo donde Dios reina. Jesús fue asumiendo a lo largo de su vida la misión que Dios le había confiado. Jesús se sentía profundamente amado por Dios que es su Padre, y con Él tenía una profunda confianza y una gran familiaridad. La misión que Dios encomendó a Jesús fue comenzado a cumplirse cuando Él creció y se dedicó de lleno a la predicación. La misión de Jesús queda muy expresada en esta frase del Evangelio de Juan: que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. O como San Pablo dijo después: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A esta misión se entregó Jesús hasta su muerte. Cuando Jesús intuyó que iba a morir en un momento de la acción muy intenso en el huerto de los olivos, Jesús expresó su entrega con mucha claridad: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así entendió Jesús su vocación y su misión: hacer siempre la voluntad del Padre y entregarse al anuncio y a la predicación del amor que Dios siente hacia todas las personas de todos los lugares y de todos los tiempos. A diferencia de otros maestros religiosos, Jesús no predicó una doctrina nueva ni un nuevo conjunto de normas de comportamiento. Jesús centró su predicación en el anuncio: el reino de Dios ha llegado y está aquí, en la tierra, entre nosotros. El anuncio de Jesús era un anuncio muy sorprendente y desconcertante a la vez para todos. Jesús no hablaba de teorías sobre Dios, sino que intentaba llamar la atención de la gente sobre el hecho real. Y el hecho real que Jesús anunció es una muy buena noticia para todos. Una nueva fuerza de Dios ha llegado. Todas las promesas de actuar en la historia de la humanidad que Dios
había hecho se cumplen con Jesús. Así, todas las esperanzas, sobre todo de los que más sufren y desean liberación, se pueden cumplir con Jesús. Este reino es como una semilla que Dios, como sembrador, planta en el corazón de las personas y en el mundo. Por tanto, el reino es pequeño, pero irá creciendo poco a poco. El reino de Dios es una muy buena noticia, sobre todo para los más pobres, los enfermos, los marginados, los despreciados por la sociedad. El reino es para todos, sin distinción. Dios quiere que toda la humanidad viva en su reino. El reino está ya presente en el mundo, pero se manifestará definitivamente al final de la historia. Entonces se verá con claridad quiénes pertenecen al reino de Dios. Cuando Jesús hablaba del reino de Dios a las personas de su tiempo, estas no pensaban como nosotros hoy en día, que era una expresión, una manera simbólica de explicar un mundo donde las relaciones entre las personas se rigieran por el amor de Dios. Pensaban en un reino similar a los reinos que ya conocían y a Dios reinando como un emperador o un caudillo, sometiendo y dominando a todos los pueblos, como lo hacían, por ejemplo, en los emperadores romanos. La expresión reino de Dios es propia de Jesús y fue una gran novedad en su época. El reino que anunció no basa su poder en sus ejércitos. ¿Cómo interpretar entonces esta expresión? En el mundo hay muchos intereses, proyectos, impulsos, fuerzas. A partir de la llegada de Jesús, hay una nueva fuerza entre las demás fuerzas del mundo. Es la fuerza de Dios, que está presente en Jesús y en su persona, y en sus hechos con su predicación. Con Jesús se siembra la semilla de un nuevo mundo en el que las personas se convierten y reciben el amor de Dios. Esa semilla va creciendo dentro de la persona y en el mundo. Nace y crece una nueva forma de vida basada en la misericordia, el perdón, la entrega, la lucha por la justicia y la paz. Es un reino que no se ve, pero que es real. Llegará a su plenitud al final de los tiempos. Entonces aparecerá con claridad todos los que pertenecen a este reino y gozarán eternamente de la presencia de Dios. Jesús vive toda su vida desde una experiencia fundamental. Él se siente amado por Dios Padre y dedica su vida a cumplir su voluntad. El amor que Dios ofrece a Jesús, Jesús lo manifiesta en el amor que tiene a sus discípulos y lo comparte con ellos. Jesús siente que el Padre lo ama y transmite ese amor del Padre a los demás. En Jesús, el amor a Dios y al prójimo es el mismo amor. Por eso, a lo largo de su vida, Jesús se retira muchas veces a orar solo, ora solo, pero no es para huir de los compromisos por los que los demás, sino para cultivar ese amor que Dios le impulsa a la entrega. El amor que Dios Padre tiene a Jesús lo libera, lo saca y lo da a quien lo necesita. El enfermo, el pecador y sus propios discípulos, y a todas personas que puedan precisar de su ayuda y cercanía. La novedad de Jesús está en que establece una relación inseparable entre el amor a Dios y el amor por los demás. Por eso no hay dos mandamientos, sino uno, tal como le explica San Juan en su primera carta. El cristiano, como discípulo y seguidor de Jesús, adopta este mandamiento, lo incorpora a su vida y procura siempre permanecer en el amor de Jesús,
que es la raíz de su conducta. Jesús vivió en plenitud su relación con Dios, con los demás y con la creación. En primer lugar, la vida de Jesús estaba íntimamente unida a Dios. Jesús buscaba a Dios, dialogaba con Él, experimentaba su amor y su cercanía. Jesús se sabía hijo de Dios y por eso lo llamaba Padre y enseñó a sus discípulos a llamarlo Abba, es decir, Papá. La seguridad de sentirse amado y protegido por Dios convierte a Jesús en una persona verdaderamente libre. Nada a su alrededor lo condicionaba y nunca se desviaba de su misión: cumplir la voluntad de Dios Padre. Jesús consideraba a todos sus hermanos y reconocía en sus semejantes la capacidad de relacionarse con Dios por ser también hijos de Dios. Por ello, la persona era para Jesús algo sagrado, inviolable, en sí misma y poseedora de la misma dignidad. Por último, Jesús enseñó a sus discípulos a no vivir obsesionados con los bienes materiales. Estos bienes están al servicio de las personas y no al revés. Jesús enseñó que los verdaderos hijos de Dios disfrutan de la naturaleza, confiado en la providencia divina. Así Jesús enseñó a vivir en plenitud la relación con Dios, con las personas y con la creación. En el proyecto de Jesús, el poder es para servicio de los demás. Merece conquistarlo quien mejor promueva el bien común, erradique la corrupción y construya comunidad equitativa y solidaria sobre la base de la justicia en una civilización de la vida y el amor. En coherencia con la buena noticia, al despedirse en la última cena, dijo a los discípulos: es el mandamiento del amor. Y por si no les queda claro, les asegura que en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Para Jesús, el amor es el principio del fin de su proyecto distintivo y la marca de sus servidores, el sentido y el contenido sustancial de la vida y el fruto principal de nuestras fecundidades. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Les recuerdo que semanalmente estaré subiendo contenido. Déjenme sus comentarios qué les pareció. Respondan la pregunta sobre este tema. Dale like, suscríbete y activa la campanita para que reciba las notificaciones cuando suba un nuevo video. Y hasta la próxima. Bye.